Discurso 3. Sobre el hecho de que Dios es un espíritu. Juan 4. 24. Dios es un espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Las palabras forman parte del diálogo entre nuestro Salvador y la mujer samaritana. 312. Cristo, con la intención de regresar de Judea a Galilea, pasó por el país de Samaria, un lugar habitado no por judíos, sino por una compañía mixta de varias naciones, y algunos restos de la posteridad de Israel, que escaparon del cautiverio y fueron devueltos de Asiria. Y estando cansado de su viaje, llegó hacia la hora sexta o mediodía, según los judíos cuentan la hora del día, a un pozo que Jacob había cavado, y que era de gran consideración entre los habitantes por su antigüedad, así como por su utilidad para satisfacer sus necesidades, como estaba sediento y no tenía con qué sacar agua. Por fin llegó una mujer de la ciudad, a la que pidió que le diera agua para beber. La mujer, percibiendo que era judío por su lengua o por sus costumbres, se extraña de la pregunta, ya que el odio que los judíos profesaban a los samaritanos era tan grande, que no se atrevían a tener ningún comercio con ellos, no solo en los asuntos religiosos, sino también en los civiles y en los oficios comunes de la humanidad. Por lo tanto, nuestro Salvador aprovecha la ocasión para publicarle la doctrina del Evangelio, y excusa su grosera respuesta por su ignorancia de él, y le dice que si le hubiera pedido un asunto mayor, incluso el que concernía a su salvación eterna, se lo habría concedido de buena gana, a pesar del arraigado odio entre los judíos y los samaritanos, y le habría concedido un agua de mayor virtud. El agua de la vida. 313. La mujer no está menos asombrada por su respuesta que por su primera demanda. Era extraño oír a un hombre hablar de dar agua viva a una persona a la que le había pedido el agua de ese manantial, y no tenía ningún recipiente para extraerla para saciar su propia sed. Por lo tanto, le pregunta de dónde podría tener esa agua de la que habla. 314. Ya que no lo concebía mayor que Jacob, que había cavado ese pozo y había bebido de él. Nuestro Salvador, deseoso de progresar en la obra que había comenzado, ensalza el agua de la que habla, por encima de la del pozo, por su particular virtud de refrescar plenamente a los que bebían de ella, y ser como una fuente refrescante y reconfortante dentro de ellos, de mayor eficacia que la de fuera. 315. La mujer, concibiendo una buena opinión de nuestro Salvador, desea participar de esta agua, para ahorrarse las molestias de ir cada día al pozo, no aprehendiendo la espiritualidad del discurso de Cristo hacia ella. 316. Cristo, encontrando que ella se complace en su discurso, en parte para hacerla tomar conciencia de su pecado, antes de comunicarle la excelencia de su gracia, le ordena volver a la ciudad y llevar a su marido con él. 317. Ella reconoce libremente que no tenía marido, ya sea que tenga algún reparo de conciencia en el presente por la vida impura que llevaba, o que no quiera perder tanto tiempo en la obtención de esta agua tan deseada por ella. 318. Nuestro Salvador aprovecha la ocasión para exponer su pecado ante ella, y hacerla consciente de su propia vida impía y de la excelencia profética de él mismo, y le dice que había tenido 5 maridos, a los que había sido falsa, y de los que se había divorciado, y que la persona con la que ahora vivía no era su legítimo marido, y que al vivir con él violaba los derechos del matrimonio, y aumentaba la culpa sobre su conciencia. 319. Afectada la mujer con este discurso, y sabiendo que él era un extraño que no podía certificarse de esas cosas sino de manera extraordinaria, comienza a tenerlo en alta estima como profeta. 320. Y en base a esta opinión le considera capaz de decidir una cuestión que se había planteado entre ellos y los judíos, sobre el lugar de culto. 321. Sus padres adoraban en esa montaña, y los judíos afirmaban que Jerusalén era un lugar de culto. Ella alega la antigüedad del culto en este lugar, ya que Abraham construyó un altar allí. GN 12. 7. Y Jacob, a su regreso de Siria. Y, seguramente, si el lugar hubiera podido ser una excepción, personas como ellos, y también conocedores de la voluntad de Dios, no habrían acudido a ese lugar para celebrar su culto. La antigüedad también ha embrujado con demasiada frecuencia las mentes de los hombres, y los ha alejado de la voluntad revelada de Dios. Los hombres están más dispuestos a imitar las acciones externas de sus famosos antepasados, que a ajustarse a la voluntad revelada de su Creador. Los samaritanos imitarían a los patriarcas en el lugar de culto, pero no en la fe de los adoradores. Cristo le contestó que esta cuestión se resolvería rápidamente por un nuevo estado de la Iglesia, que estaba cerca, y ni Jerusalén, que tenía ahora la precedencia, ni esa montaña, tendrían más valor en ese asunto que cualquier otro lugar del mundo. 322. Pero, para hacerla consciente de su pecado y del de sus compatriotas,
Le dice que su culto en aquel monte no era conforme a la voluntad de Dios, habiendo mucho después de los altares construidos en este lugar, fijado a Jerusalén como lugar de los sacrificios. Además, no tenían el conocimiento de aquel Dios que debía ser adorado por ellos, sino que los judíos tenían el verdadero objeto de culto, y la verdadera manera de adorar, según la declaración que Dios les había hecho de sí mismo. 323 Pero todo ese servicio se desvanecerá, el velo del templo se rasgará en dos, y ese culto carnal dará lugar a uno más espiritual, las sombras volarán ante la sustancia, y la verdad se adelantará a las figuras, y el culto a Dios será con la fuerza del Espíritu. Tal culto, y tales adoradores busca el Padre. 324 Porque Dios es un espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El propósito de nuestro Salvador es declarar que a Dios no se le rinde culto externo inventado por los hombres. No, ni ordenado por él mismo, y ello por esta razón, porque es una esencia espiritual, infinitamente superior a la materia burda y corpórea, y no se le rinde ese culto que es un placer para nuestras imaginaciones terrenales. Algunos lo traducen tal como las palabras mienten, el Espíritu es Dios. 325 Pero no es inusual, tanto en las lenguas del Antiguo como del Nuevo Testamento, poner el predicado antes del sujeto, como el Salmo V9, su garganta es un sepulcro abierto, en el hebreo, un sepulcro abierto su garganta, así el Salmo Xi. 3. Su obra es honorable y gloriosa, en hebreo, honor y gloria es su obra. Y no falta un ejemplo en el mismo evangelista, Juan 1, y el verbo era Dios, en griego. Y Dios era el verbo, en todos, el predicado, o lo que se atribuye, se antepone al sujeto al que se atribuye. Uno nos dice, y él, un jefe de un partido que ha hecho una perturbación en la iglesia de Dios. 326 Que este lugar no es apto para probar que Dios es un espíritu. Y la razón de Cristo no corre así, Dios es de una esencia espiritual, y por lo tanto debe ser adorado con una adoración espiritual. Porque la esencia de Dios no es el fundamento de su culto, sino su voluntad, porque entonces no debíamos adorarle con un culto corporal, porque no es un cuerpo, sino con un culto invisible y eterno. Porque es invisible y eterno. Pero la naturaleza de Dios es el fundamento de la adoración, la voluntad de Dios es la regla de la adoración. La materia y el modo han de realizarse según la voluntad de Dios. Pero, ¿debe excluirse la naturaleza del objeto del culto? No, como el objeto es, así debe ser nuestra devoción, espiritual como Él es espiritual. Dios, en sus mandatos para el culto, respetó el descubrimiento de su propia naturaleza, en la ley. Respetó el descubrimiento de su misericordia y justicia, y por lo tanto ordenó un culto por medio de sacrificios. Un culto espiritual sin esas instituciones no habría declarado esos atributos que era el fin de Dios para mostrar al mundo en Cristo, y aunque la naturaleza de Dios debe ser respetada en el culto, sin embargo, las obligaciones de la criatura deben ser consideradas. Dios es un espíritu, por lo tanto debe tener una adoración espiritual. La criatura tiene un cuerpo así como un alma, y ambos provienen de Dios. Y por lo tanto debe adorar a Dios con uno así como con el otro, ya que uno así como el otro le es otorgado libremente. La espiritualidad de Dios fue el fundamento del cambio del culto carnal judaico a uno más espiritual y evangélico. Dios es un espíritu, es decir, no tiene nada corpóreo, ni mezcla de materia, ni sustancia visible, ni forma corporal. 327 Es un espíritu, no una simple sustancia espiritual, sino un espíritu comprensivo, voluntarioso, santo, sabio, bueno y justo. Antes, Cristo hablaba del Padre, 328 la primera persona de la Trinidad. Ahora habla de Dios esencialmente, la palabra Padre es personal, la palabra Dios esencial, de modo que nuestro Salvador quiso dar una razón, no de una persona de la bendita Trinidad, sino de la naturaleza divina, de por qué debemos adorar en espíritu, y por eso hace uso de la palabra Dios, siendo el ser un espíritu común a las otras personas con el Padre. Esta es la razón de la proposición, ver 23 de un culto espiritual. Toda naturaleza se deleita en lo que es semejante a ella, y desprecia lo que es más diferente de ella. Si Dios fuera corpóreo, podría complacerse con las víctimas de las bestias, y con la hermosa magnificencia de los templos, y con el ruido de la música, pero siendo un espíritu, no puede ser gratificado con cosas carnales, exige algo mejor y más grande que todo eso, esa alma que Él hizo, esa alma que Él ha dotado, un espíritu de un marco adecuado a su naturaleza. Ciertamente, designó sacrificios y un templo como sombras de las cosas que debían ser más aceptables para Él en el Mesías, pero solo se impusieron hasta el tiempo de la Reforma 329. Deben adorarle,
No pueden, o sería más agradable para Dios tener esa forma de adoración, sino que deben. No es exclusivo del culto corporal, porque esto sería excluir todo el culto público en las sociedades, que no puede realizarse sin posturas reverenciales del cuerpo. 330 Los gestos del cuerpo son ayudas al culto y declaraciones de actos espirituales. Apenas podemos adorar a Dios con nuestros espíritus sin algún tinte en el hombre exterior, pero Él excluye todos los actos meramente corporales, todos los que se apoyan en un servicio y devoción externos, que era el crimen de los fariseos, y la persuasión general de los judíos así como de los paganos, que usaban las ceremonias externas, no como signos de cosas mejores, sino como si por sí mismas complacieran a Dios, y hicieran que los adoradores fueran aceptados por Él, sin ningún marco adecuado del hombre interior. 331 Es como si hubiera dicho, ahora debéis separaros de todos los modos carnales a los que ahora está ligado el servicio de Dios, y rendir un culto que consista principalmente en las mociones afectivas del corazón, y que se acomode más exactamente a la condición del objeto, que es un espíritu. En espíritu y verdad. 332 El servicio evangélico que ahora se exige tiene la ventaja del anterior. Aquel era sombra y figura, este el cuerpo y la verdad. 333 El espíritu, dicen algunos, se opone aquí a las ceremonias legales, la verdad, a los servicios hipócritas, o, más bien, la verdad se opone a las sombras. 334 Y a una opinión de valor en la acción externa. Se opone principalmente a los ritos externos, porque nuestro Salvador dice, ver. 23 La hora viene, y ahora es, y c. Si se opusiera a la hipocresía, Cristo no habría dicho nada nuevo, porque Dios siempre ha exigido la verdad en las partes internas, y todos los verdaderos adoradores le han servido con una conciencia sincera y un solo corazón. Los antiguos patriarcas adoraron a Dios en espíritu y en verdad, como si se tratara de sinceridad. Tal adoración fue siempre, y es perpetuamente debida a Dios, porque siempre fue, y eternamente será, un espíritu. 335 Y se dice, el Padre busca a los tales para que le adoren, no, buscará, siempre lo buscó, siempre se le rindió por uno u otro en el mundo, y los profetas siempre los habían reprendido por descansar en sus solemnidades externas, Isa. Luidos 7, y Miqueas vi. 8 Pero un culto sin ritos legales era propio de un estado evangélico y de los tiempos del Evangelio, habiendo Dios exhibido entonces a Cristo, y traído al mundo la sustancia de esas sombras, y el fin de esas instituciones. Ya no había necesidad de continuarlas cuando la verdadera razón de ellas había cesado. Todas las leyes caducan naturalmente cuando cambia la verdadera razón por la que fueron concebidas. O por espíritu puede entenderse la adoración que se enciende en el corazón por el soplo del Espíritu Santo. Puesto que estamos muertos en el pecado, una luz y una llama espirituales en el corazón, adecuadas a la naturaleza del objeto de nuestra adoración, no pueden ser suscitadas en nosotros sin la operación de una gracia sobrenatural. Y aunque los padres no podían adorar a Dios sin el Espíritu, sin embargo, en los tiempos evangélicos, habiendo una efusión más completa del Espíritu, el estado evangélico es llamado la administración del Espíritu, y la novedad del Espíritu, en oposición a la economía legal, titulada La antigüedad de la letra. 336 El estado evangélico es más adecuado a la naturaleza de Dios que cualquier otro, tal es el culto que debe tener Dios, por el cual se le reconoce como el verdadero santificador y vivificador del alma. Cuanto más se acerca Dios a nosotros, y cuanto más plenas son sus manifestaciones, más espiritual es la adoración que le rendimos a Dios. El Evangelio recorta las partes escabrosas de la ley, y el cielo eliminará lo que es material en el Evangelio, y cambiará las ordenanzas de adoración por las de una alabanza espiritual. En las palabras hay, una proposición, Dios es un espíritu, el fundamento de toda religión. 2. Una inferencia, los que lo adoran, etc. Como Dios, le pertenece una adoración, como espíritu, se le debe una adoración espiritual. En la inferencia tenemos, 1. La manera de adorar, en espíritu y en verdad, 2. La necesidad de tal adoración, debe. La proposición declara la naturaleza de Dios, la inferencia, el deber del hombre. Las observaciones son claras. Ops. 1. Dios es un ser espiritual puro, es un espíritu. 2. El culto debido por la criatura a Dios debe ser conforme a la naturaleza de Dios, y puramente espiritual. 3. El estado evangélico es adecuado a la naturaleza de Dios. Y, para el primero, Dios es un ser espiritual puro.
Uno ha observado que la afirmación de que Dios es un espíritu solo se encuentra una vez en toda la Biblia. Y es en este lugar, lo cual puede ser sorprendente, porque Dios es descrito tan a menudo con manos, pies, ojos y oídos, en la forma y figura de un hombre. La naturaleza espiritual de Dios se deduce de muchos lugares, pero en ningún lugar, según recuerdo, se afirma totidem verbis, sino en este texto. Algunos alegan ese lugar, 2 Jehová 3. 17, el Señor es ese espíritu, como prueba de ello, pero eso parece tener un sentido diferente. En el texto, se describe la naturaleza de Dios, en ese lugar, las operaciones de Dios en el Evangelio. No es el ministerio de Moisés, ni el antiguo pacto, lo que os comunica ese espíritu del que se habla, sino que es el Señor Jesús, y la doctrina del Evangelio entregada por él, por la que se os dispensa este espíritu y libertad. Opone aquí la libertad del Evangelio a la servidumbre de la ley. 338 es de Cristo que se difunde una virtud divina por el Evangelio, es por él, no por la ley, que participamos de ese espíritu. La espiritualidad de Dios es tan evidente como su ser. 339 Si concedemos que Dios es, debemos necesariamente conceder que no puede ser corpóreo, porque un cuerpo es de naturaleza imperfecta. Parecerá increíble a cualquiera que reconozca a Dios como el primer ser y creador de todas las cosas, que sea un cuerpo macizo y pesado, y que tenga ojos y oídos, pies y manos, como tenemos nosotros. 1. El espíritu se toma de varias maneras en la Escritura. A veces significa una sustancia aérea, como el Salmo 11. 6. Una tempestad horrible, un espíritu de tempestad, a veces el aliento, que es una sustancia delgada, Genvi. 17. O toda la carne, en la que está el aliento de vida, y espíritu de vida. Una sustancia delgada, aunque sea material y corpórea, se llama espíritu, y en los cuerpos de las criaturas vivas, lo que es el principio de sus acciones se llama espíritu, los espíritus animal y vital. Y las partes más finas extraídas de las plantas y los minerales las llamamos espíritus, aquellas partes volátiles separadas de la materia bruta en la que estaban inmersas, porque se acercan más a la naturaleza de una sustancia incorpórea, y de esta noción de la palabra se traduce para significar aquellas sustancias que son puramente inmateriales, como los ángeles y las almas de los hombres. Los ángeles son llamados espíritus, Salmo Cib. 4. Y no solo los ángeles buenos son llamados así, sino también los malos, Marcos 27. Las almas de los hombres son llamadas espíritus, Eclesiástico 12, y el alma de Cristo es llamada así, Juan 19. 30. De ahí que Dios sea llamado, el Dios de los espíritus de toda carne, Números 22. 16. Y el espíritu se opone a la carne, Isa. Xxi 3. Los egipcios son carne y no espíritu. Y nuestro Salvador nos da la noción de que el espíritu es algo que está por encima de la naturaleza del cuerpo. Lucas Xib. 39. No tiene carne ni huesos, partes extendidas, cargas de materia gruesa. También se toma para aquellas cosas que son activas y eficaces, porque la actividad es de la naturaleza de un espíritu. Caleb tenía otro espíritu, Nam. 14. 24. Un afecto activo. Los movimientos vehementes del pecado se llaman espíritu, Os 4. 12. Del espíritu de las puteadas, en el sentido en que provincia Xix. 11. El necio dice toda su mente, todo su espíritu, no sabe contener los movimientos vehementes de su mente. De modo que la noción de espíritu es que es una sustancia fina e inmaterial, un ser activo, que actúa por sí mismo y por otras cosas. Un simple cuerpo no puede actuar por sí mismo, como el cuerpo del hombre no puede moverse sin el alma. No más que un barco puede moverse por sí mismo sin el viento y las olas. Así que Dios es llamado espíritu, por no ser un cuerpo, por no tener la grandeza, la figura, el grosor o la longitud de un cuerpo, totalmente separado de cualquier cosa de carne y materia. Encontramos en nosotros un principio más noble que el de nuestros cuerpos, y, por lo tanto, concebimos la naturaleza de Dios, según lo que es más digno en nosotros, y no según lo que es la parte más vil de nuestras naturalezas. Dios es un espíritu muy espiritual, más espiritual que todos los ángeles, que todas las almas. 341 Así como excede todo en la naturaleza del ser, así excede todo en la naturaleza del espíritu, no tiene nada burdo, pesado, material, en su esencia. 2. Cuando decimos que Dios es un espíritu, debe entenderse a modo de negación. Hay dos maneras de conocer o describir a Dios, por vía de afirmación, afirmando de él lo que es excelente en la criatura, como cuando decimos que Dios es sabio, bueno, la otra, por vía de negación,
Cuando quitamos de Dios en nuestras concepciones lo que está manchado de imperfección en la criatura. 342. La primera le atribuye lo que es excelente, la otra separa de él lo que es imperfecto. La primera es como una cal, que añade un color a otro para hacer un bello cuadro, la otra es como una talla, que recorta lo superfluo para hacer una estatua completa. Esta forma de negación es más fácil, entendemos mejor lo que Dios no es, que lo que es, y la mayor parte de nuestro conocimiento de Dios es por esta vía, como cuando decimos que Dios es infinito, inmenso, inmutable, son negativos, no tiene límites, no está confinado a ningún lugar, no admite cambios. 343. Cuando quitamos de él lo que es inconsistente con su ser, afirmamos más fuertemente su ser, y conocemos más de él cuando lo elevamos por encima de todo, y de nuestra propia capacidad. Y cuando decimos que Dios es un espíritu, es una negación, no es un cuerpo, no consiste en varias partes, extendidas una sin y más allá de otra. No es un espíritu, como lo son nuestras almas, para ser la forma de cualquier cuerpo, un espíritu, no como lo son los ángeles y las almas, sino infinitamente superior. Lo llamamos así porque, en relación con nuestra debilidad, no tenemos ningún otro término de excelencia para expresarlo o concebirlo, lo transferimos a Dios en honor, porque el espíritu es la excelencia más alta de nuestra naturaleza. Sin embargo, debemos aprehender a Dios por encima de cualquier espíritu, ya que su naturaleza es tan grande que no puede ser declarada por la palabra humana, percibida por el sentido humano, o concebida por el entendimiento humano. 2. Lo segundo, que Dios es un espíritu. Algunos entre los paganos imaginaron que Dios tenía un cuerpo. 344. Algunos pensaron que tenía un cuerpo de aire, algunos un cuerpo celestial, algunos un cuerpo humano. 345. Y muchos de ellos atribuyeron cuerpos a sus dioses, pero cuerpos sin sangre, sin corrupción, cuerpos hechos de los átomos más finos y delgados. Tales cuerpos, si se comparan con los nuestros, no eran como cuerpos. También los saduceos, que negaban todos los espíritus y, sin embargo, reconocían a un Dios, debían concluir que era un cuerpo y no un espíritu. Algunos entre los cristianos han sido de esa opinión. Algunos acusan a Tertuliano y otros lo excusan, y algunos monjes de Egipto se ensañaron con este error, hasta el punto de que intentaron matar a un obispo, Teófilo, por no ser de esa opinión. Pero los paganos más sabios eran de otra opinión. 346. Y consideraban que era algo impío tener tales imaginaciones de Dios. 347. Y algunos cristianos han pensado que Dios solo está libre de cualquier cosa de cuerpo, porque es omnipresente, inmutable, solo es incorpóreo y espiritual, todas las demás cosas, incluso los ángeles, están revestidos de cuerpos, aunque de una materia más pulcra, y un marco más activo que el nuestro, una naturaleza espiritual pura que no permitieron a ningún ser sino a Dios. La Escritura y la razón se unen para afirmar la espiritualidad de Dios. Si Dios hubiera tenido los lineamientos de un cuerpo, los gentiles no habrían caído en la acusación de cambiar su gloria por la de un hombre corruptible. 348. Esto lo significa el nombre que Dios se da a sí mismo, Éxodo 3. 14. Yo soy el que soy, un ser simple, puro, no compuesto, sin ninguna mezcla creada, tan infinitamente por encima del ser de las criaturas como de las concepciones de las criaturas. Job 37. 23. Tocando al Todopoderoso, no podemos descubrirlo. Es tan espíritu, que es el Padre de los espíritus. Heb 12. 9. El Padre Todopoderoso no es de naturaleza inferior a sus hijos. El alma es un espíritu, de otro modo no podría ejercer acciones sin la ayuda del cuerpo, como el acto de comprender por sí mismo, y su propia naturaleza, el acto de querer, y querer cosas contra las incitaciones y el interés del cuerpo. No podría concebir de otra manera a Dios, a los ángeles y a las sustancias inmateriales. No podría ser tan activa, como para, con una sola mirada, llevar una brújula de la tierra al cielo, y por un movimiento repentino, elevar el entendimiento de un pensamiento terrenal, al pensamiento de cosas tan altas como los cielos más altos. Si tenemos esta opinión de nuestras almas, que, en la nobleza de sus actos, superan al cuerpo, sin el cual el cuerpo no es más que un pedazo de arcilla inactivo y aburrido, debemos tener necesariamente un concepto más elevado de Dios, que obstruirlo con cualquier materia. Aunque sea de un temperamento más fino que el nuestro, debemos concebirlo por las perfecciones de nuestras almas, sin la vileza de nuestros cuerpos. Si Dios hizo al hombre según su imagen, debemos elevar nuestros pensamientos de Dios según la parte más noble de esa imagen, e imaginar que el ejemplar o la copia no se queda corto, sino que supera lo copiado por él.
Dios no sería la sustancia más excelente si no fuera un espíritu. Las sustancias espirituales son más excelentes que las corporales, el alma del hombre más excelente que los demás animales, los ángeles más excelentes que los hombres. Contienen, en su propia naturaleza, cualquier dignidad que haya en las criaturas inferiores, Dios debe tener, por lo tanto, una excelencia por encima de todas aquellas, y, por lo tanto, está enteramente alejado de las condiciones de un cuerpo. Es una burda presunción, por lo tanto, pensar que Dios es un espíritu como lo es el aire, porque eso es ser un cuerpo como lo es el aire, aunque sea delgado, y si Dios no fuera más espíritu que eso, o que los ángeles, no sería el ser más simple. 349 Sin embargo, algunos piensan que la deidad espiritual fue representada por el aire en el Arca del Testamento. 350 Era ilícito representarlo por cualquier imagen que Dios hubiera prohibido. Todo lo que rodeaba el arca tenía un significado particular. El oro y los demás ornamentos que la rodeaban significaban algo de Cristo, pero no eran aptos para representar la naturaleza de Dios, una cosa puramente invisible, y que no cae bajo nada del sentido, no podía representarlo para la mente del hombre. El aire en el arca era el más adecuado, representaba la invisibilidad de Dios, siendo el aire imperceptible a nuestros ojos. El aire se difunde por todas las partes del mundo, se desliza por pasajes secretos hacia todas las criaturas, llena el espacio entre el cielo y la tierra. No hay lugar en el que Dios no esté presente. Para evidenciar esto, 1. Si Dios no fuera un espíritu, no podría ser creador. 2. Toda multitud comienza en, y se reduce a la unidad. Así como por encima de la multitud hay una unidad absoluta, por encima de las criaturas mezcladas hay una simplicidad absoluta. No se puede concebir el número sin concebir su comienzo en lo que no era número, es decir, una unidad. No puedes concebir ninguna mezcla, sino que debes concebir alguna cosa simple que sea el origen y la base de la misma. Las obras de arte realizadas por criaturas racionales tienen su fundamento en algo espiritual. Todo artífice, relojero, carpintero, tiene un modelo en su propia mente de la obra que diseña para enmarcar. El tejido material y exterior se cuadra según una idea interior y espiritual. Una idea espiritual habla de una facultad espiritual como sujeto de la misma. Dios no podría tener una idea de ese vasto número de criaturas que trajo a la existencia, si no hubiera tenido una naturaleza espiritual. 351 La sabiduría por la que el mundo fue creado nunca pudo ser fruto de una naturaleza corpórea. Tales naturalezas no son capaces de entender y comprender las cosas que están dentro del ámbito de su naturaleza, y mucho menos de producirlas, y por eso las bestias que solo tienen facultades corpóreas se mueven hacia los objetos por la fuerza de su sentido, y no tienen conocimiento de las cosas como las comprende el entendimiento del hombre. Todos los actos de la sabiduría hablan un agente inteligente y espiritual. Los efectos de la sabiduría, la bondad y el poder son tan grandes y admirables, que le confieren un ser más perfecto y eminente de lo que puede contemplarse bajo una forma corporal. ¿Puede una sustancia corpórea poner sabiduría en las partes interiores y dar entendimiento al corazón? 352.2. Si Dios no fuera un espíritu puro, no podría ser uno. Si Dios tuviera un cuerpo, compuesto de miembros distintos, como el nuestro, o todos de una misma naturaleza, como el agua y el aire, sin embargo, sería entonces capaz de dividirse, y por tanto no podría ser enteramente uno. O bien esas partes serían finitas o infinitas, si son finitas, no son partes de Dios, pues ser Dios y ser finito es una contradicción, si son infinitas, entonces hay tantos miembros infinitos como distintos, y por tanto tantas deidades. Supongamos que este cuerpo tuviera todas las partes de la misma naturaleza, como las tiene el aire y el agua. Cada pequeña parte del aire es tan aire como el más grande, y cada pequeña parte del agua es tan agua como el océano. Así que cada pequeña parte de Dios sería tan Dios como el todo, tantas deidades particulares para componer a Dios, como pequeños átomos para componer un cuerpo. ¿Qué puede ser más absurdo? Si Dios tuviera un cuerpo como el humano, y estuviera compuesto de cuerpo y alma, de sustancia y cualidad, no podría ser la unidad más perfecta, estaría compuesto de partes distintas, y de naturaleza distinta, como lo son los miembros de un cuerpo humano. Donde hay la mayor unidad, debe haber la mayor simplicidad, pero Dios es uno. Así como está libre de cualquier cambio, también está vacío de cualquier multitud. Deut. B. 4. El Señor nuestro Dios es un solo Señor. 3. Si Dios tuviera un cuerpo como el nuestro, no sería invisible.
Toda cosa material no es visible, el aire es un cuerpo aún invisible, pero es sensible. La cualidad de enfriamiento la sentimos en cada respiración, y la conocemos por nuestro tacto, que es el sentido más material. Todos los que tienen miembros semejantes a los cuerpos, son visibles, pero Dios es invisible. 353 El apóstol lo cuenta entre sus otras perfecciones, un Tim y 17, ahora al Rey eterno, inmortal, invisible. Es invisible para nuestro sentido, que no contempla más que las cosas materiales y coloreadas, e incomprensible para nuestro entendimiento, que no concibe más que lo finito. Dios es, pues, un espíritu incapaz de ser visto, e infinitamente incapaz de ser comprendido. Si es invisible, es también espiritual. Si tuviera un cuerpo y lo ocultara a nuestros ojos, podría decirse que no se ve, pero no podría decirse que es invisible. Cuando decimos que una cosa es visible, entendemos que tiene las cualidades que son objeto de los sentidos, aunque nunca podamos ver lo que está en su propia naturaleza para ser visto. Dios no tiene tales cualidades que caen bajo la percepción de nuestro sentido. Sus obras son visibles para nosotros, pero no su divinidad. 354 La naturaleza de un cuerpo humano es para ser vista y manipulada. Cristo nos da una descripción de ella, Lucas Xib. 39 Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo, pero el hombre ha estado tan lejos de ver a Dios, que es imposible que pueda verlo, un Tim B. 16 Hay tal desproporción entre un objeto infinito y un sentido y entendimiento finitos, que es totalmente imposible contemplarlo o comprenderlo. Pero si Dios tuviera un cuerpo más luminoso y glorioso que el del sol, sería tan visible para nosotros como el sol, aunque la inmensidad de esa luz deslumbraría nuestros ojos, y prohibiría cualquier inspección cercana de él por la virtud de nuestro sentido. Hemos visto la forma y la figura del sol, pero nadie ha visto jamás la forma de Dios. 355 Si Dios tuviera un cuerpo, sería visible, aunque no pudiera ser visto perfecta y completamente por nosotros. 356 Como vemos los cielos, aunque no vemos la extensión, latitud y grandeza de ellos. Aunque Dios se haya manifestado en forma corporal, GN 18. 1. Y en otra parte Jehová se apareció a Abraham, no se vio la sustancia de Dios, como tampoco se vio la sustancia de los ángeles en sus apariciones a los hombres. Se formó un cuerpo para que se hiciera visible por ellos, y se realizaron tales acciones en ese cuerpo, que hablaban de que la persona que las realizaba era de una eminencia superior a la de una simple criatura corpórea. A veces se hace una representación al sentido interno y a la imaginación, como a Micaías 357 y a Isaías, b. 1, pero ellos no vieron la esencia de Dios, sino algunas imágenes y figuras de él proporcionadas a su sentido o imaginación. La esencia de Dios ningún hombre la vio jamás, ni puede verla. Juani, 18. Tampoco se deduce que Dios tenga un cuerpo, 358 porque se dice que Jacob vio a Dios cara a cara, GN, 32. 30, y Moisés tuvo el mismo privilegio, de ti, 34. 10. Esto solo significa una manifestación más completa y clara de Dios mediante algunas representaciones ofrecidas al sentido corporal, o más bien al espíritu interior. Porque Dios le dice a Moisés que no podía ver su rostro, Éxodo 33. 20, y que nadie vio jamás la semejanza de Dios, de ti, 4. 15, si Dios fuera una sustancia corpórea, podría ser visto en cierta medida por ojos corpóreos. 4. Si Dios no fuera un espíritu, no podría ser infinito. Todos los cuerpos son de naturaleza finita, todos son materiales, y toda cosa material está terminada. El Sol, un cuerpo inmenso, tiene una grandeza limitada, los cielos, de una masa poderosa, tienen sin embargo sus límites. Si Dios tuviera un cuerpo, debería constar de partes, esas partes estarían delimitadas y limitadas. Y todo lo que es limitado es de una virtud finita, y por lo tanto inferior a una naturaleza infinita. La razón nos dice, por tanto, que la naturaleza más excelente, como es Dios, no puede ser de condición corpórea, a causa de la limitación y otras acciones que pertenecen a todo cuerpo. Dios es infinito, porque el cielo de los cielos no puede contenerlo, 2 Cr 2. 6. Los cielos más grandes, y esos espacios imaginarios más allá del mundo, no son límites para él. Él tiene una esencia más allá de los límites del mundo, y no puede ser incluido en la inmensidad de los cielos. Si Dios es infinito, entonces no puede tener partes en él, si las tuviera, tendrían que ser finitas o infinitas.
Las partes finitas nunca pueden componer un ser infinito. Una vasija de oro, de 1 libra de peso, no puede estar hecha de la cantidad de 1 onza. Partes infinitas no pueden ser, porque entonces cada parte sería igual al todo, tan infinita como el todo, lo cual es contradictorio. Vemos que en todas las cosas cada parte es menor que el conjunto que la compone, como cada miembro de un hombre es menor que todo el cuerpo del hombre. Si todas las partes fueran finitas, entonces Dios en su esencia sería finito, y un Dios finito no es más excelente que una criatura, de modo que si Dios no fuera un espíritu, no podría ser infinito. 5. Si Dios no fuera un espíritu, no podría ser un ser independiente. Todo lo que se compone de muchas partes depende esencial o integralmente de esas partes. Como la esencia de un hombre depende de la conjunción y unión de sus dos partes principales, su alma y su cuerpo, cuando se separan, la esencia del hombre cesa, y la perfección de un hombre depende de cada miembro del cuerpo, de modo que si falta uno, falta la perfección del conjunto, como si un hombre ha perdido un miembro. No se le llama hombre perfecto, porque ha desaparecido esa parte de la que dependía. Su perfección como hombre completo. Por lo tanto, si Dios tuviera un cuerpo, la perfección de la deidad dependería de cada una de las partes de ese cuerpo, y cuantas más partes estuvieran compuestas, más se multiplicaría su dependencia según el número de esas partes del cuerpo, porque lo que está compuesto de muchas partes es más dependiente que lo que está compuesto de menos. Y porque Dios sería un ser dependiente si tuviera un cuerpo, no podría ser el primer ser, porque las partes compuestas son, en orden de naturaleza, anteriores a lo que está compuesto por ellas, como el alma y el cuerpo son anteriores al hombre que resulta de la unión de ellos. Si Dios tuviera partes y miembros corporales como los que tenemos nosotros, o cualquier composición, la esencia de Dios resultaría de esas partes, y se supone que esas partes son anteriores a Dios. Pues lo que es una parte, es antes de aquello cuya parte es. Como en las cosas artificiales puedes concebirlo, todas las partes de un reloj o de un reloj están en el tiempo antes de ese reloj que se hace poniendo esas partes juntas. En las cosas naturales debes suponer que los miembros de un cuerpo están formados antes de que puedas llamarlo hombre, de modo que las partes de este cuerpo son anteriores a lo que está constituido por ellas. No podemos concebir otra cosa de Dios, si no fuera un espíritu puro, entero y sin mezcla. Si tuviera partes distintas, dependería de ellas, esas partes estarían antes que él, su esencia sería el efecto de esas partes distintas, y así no sería absoluta y enteramente el primer ser. Pero lo es, Isa. Slip 6. Yo soy el primero y soy el último. Él es el primero, nada es anterior a él. Mientras que, si tuviera partes corporales, y éstas fueran finitas, se seguiría que Dios está formado por esas partes que no son Dios, y lo que no es Dios, está en orden de naturaleza antes de lo que es Dios. De modo que vemos que si Dios no fuera un espíritu no podría ser independiente. 6. Si Dios no fuera un espíritu, no sería inmutable e inmodificable. Su inmutabilidad depende de su simplicidad. Es inmutable en su esencia, porque es un ser espiritual puro y sin mezcla. Todo lo que está compuesto de partes puede ser dividido en aquellas partes, y resuelto en aquellas partes distintas que forman y constituyen la naturaleza. Todo lo que está compuesto es cambiante en su propia naturaleza, aunque nunca debería ser cambiado. Adán, que estaba constituido de cuerpo y alma, si hubiera permanecido en la inocencia, no había muerto. No se había hecho una separación entre su alma y el cuerpo del que estaba constituido, y su cuerpo no se había resuelto en aquellos principios de polvo de los que fue extraído. Sin embargo, en su propia naturaleza era disoluble en aquellas partes distintas de las que estaba compuesto, y así los santos glorificados en el cielo, después de la resurrección, y la feliz reunión de sus almas y cuerpos en un nuevo nudo matrimonial, nunca serán disueltos. Sin embargo, en su propia naturaleza son mutables y disolubles, y no pueden ser de otra manera, porque están hechos de partes tan distintas que pueden separarse en su propia naturaleza, a menos que sean sostenidos por la gracia de Dios, son inmutables por voluntad, la voluntad de Dios, no por naturaleza. Dios es inmutable tanto por naturaleza como por voluntad, así como tiene una existencia necesaria. También tiene una inmutabilidad necesaria. Mal 3. 6. Yo, el Señor, no cambio. Es tan inmutable en su esencia como en su veracidad y fidelidad. Son perfecciones que pertenecen a su naturaleza. Pero si no fuera un espíritu puro, no podría ser inmutable por naturaleza. 7. Si Dios no fuera un espíritu puro, no podría ser omnipresente. Está en el cielo de arriba y en la tierra de abajo. 359 llena el cielo y la tierra.
360 La esencia divina está a la vez en el cielo y en la tierra. Pero es imposible que un cuerpo pueda estar en dos lugares a la vez. Puesto que Dios está en todas partes, debe ser espiritual. Si tuviera un cuerpo, no podría penetrar en todas las cosas, estaría circunscrito en un lugar. No podría estar en todas partes sino en partes, no en el todo, un miembro en un lugar, y otro en otro. Pues estar confinado en un lugar particular, es la propiedad de un cuerpo, pero, puesto que está difundido por todo el mundo, más alto que el cielo, más profundo que el infierno, más largo que la tierra, más ancho que el mar, 361 no tiene ninguna materia corpórea. Si tuviera un cuerpo con el que llenar el cielo y la tierra, no podría haber ningún otro cuerpo aparte del suyo. La naturaleza de los cuerpos es la de unirse unos a otros e impedir que se extiendan. Dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar en el mismo punto de la tierra, uno excluye al otro. Y de ahí se seguirá que no somos nada, ninguna sustancia, meras ilusiones, no podría haber lugar para nadie más. 362 Si su cuerpo fuera tan grande como el mundo, como debe serlo si con ello llenara el cielo y la tierra, no habría lugar para que moviera una mano o un pie, o extendiera un dedo, pues no quedaría lugar para el movimiento. 8 Si Dios no fuera un espíritu, no podría ser el ser más perfecto. Cuanto más perfecta es una cosa en el rango de las criaturas, tanto más espiritual y simple es. Como el oro es más puro y perfecto que tiene menos mezcla de otros metales. Si Dios no fuera un espíritu, habría criaturas de naturaleza más excelente que Dios, como los ángeles y las almas, que la Escritura llama espíritus, en oposición a los cuerpos. Hay más perfección en la primera noción de espíritu que en la noción de cuerpo. Dios no puede ser menos perfecto que sus criaturas, y aportarles una excelencia de ser que él mismo quiere. Si los ángeles y las almas poseyeran tal excelencia, y Dios quisiera esa excelencia, sería menos que sus criaturas, y la excelencia del efecto excedería la excelencia de la causa. Pero toda criatura, incluso la más elevada, está infinitamente por debajo de la perfección de Dios, porque cualquier excelencia que tengan es finita y limitada, no es más que una chispa del sol, una gota del océano, pero Dios es ilimitadamente perfecto, de la manera más elevada, sin ninguna limitación, y por eso está por encima de los espíritus, de los ángeles, de las más altas criaturas que fueron hechas por él, una sublimidad infinita, un acto puro, al que nada se puede añadir, del que nada se puede quitar. En él hay luz y no hay tinieblas. 363, espiritualidad sin materia, perfección sin sombra ni mancha de imperfección. La luz penetra en todas las cosas, conserva su propia pureza y no admite la mezcla de ninguna otra cosa con ella. Pregunta. Se puede decir, si Dios es un espíritu, y es imposible que sea otra cosa que un espíritu, ¿cómo es que Dios tiene tan a menudo los miembros que tenemos en nuestros cuerpos atribuidos a él, no solo un alma, sino partes corporales particulares, como el corazón, los brazos, las manos, los ojos, las orejas, la cara y la espalda? ¿Y cómo es que nunca se le llama espíritu en palabras sencillas, sino en este texto de nuestro Salvador? Respuesta. Es cierto que muchas partes del cuerpo, y afecciones naturales de la naturaleza humana, son reportadas por Dios en la Escritura. La cabeza, 364 los ojos y los párpados, 365 la niña del ojo, la boca, etc., nuestros afectos también, la pena, la alegría, la ira, etc. Pero hay que tener en cuenta 1. Que esto es en condescendencia con nuestra debilidad. Deseando Dios darse a conocer al hombre, al que creó para su gloria, humilla, por así decirlo, su propia naturaleza a las representaciones que pueden convenir y ayudar a la capacidad de la criatura, ya que por la condición de nuestra naturaleza nada erige una noción de sí mismo en nuestro entendimiento, sino como es conducido por nuestro sentido. 366 Dios se ha servido de las cosas más expuestas a nuestro sentido, más evidentes a nuestro entendimiento, para darnos a conocer su propia naturaleza, y aquellas cosas de las que de otro modo no seríamos capaces de tener ninguna noción. Como nuestras almas están ligadas a nuestros cuerpos, así nuestro conocimiento está ligado a nuestro sentido, que apenas podemos imaginar nada, al principio, sino bajo una forma y figura corpóreas, hasta que llegamos, por una gran atención al objeto, a hacer, con la ayuda de la razón, una separación de la sustancia espiritual de la fantasía corpórea, y considerarla en su propia naturaleza. No podemos concebir un espíritu, sin alguna semejanza con algo inferior, ni comprender las acciones de un espíritu, sin considerar las operaciones de un cuerpo humano en sus diversos miembros. Así como las glorias de otra vida se nos significan por los placeres de esta,
así la naturaleza de Dios, por una condescendencia graciosa con nuestras capacidades, se nos significa por una semejanza con la nuestra. Cuanto más familiares nos resultan las cosas que Dios utiliza con este fin, más apropiadas son para enseñarnos lo que pretende con ellas. Y todas estas representaciones han de significar los actos de Dios, ya que tienen cierta semejanza con los que nosotros realizamos mediante los miembros que Él se atribuye. De modo que esos miembros que se le atribuyen señalan más bien sus operaciones visibles para nosotros, que su naturaleza invisible, y significan que Dios realiza algunas obras semejantes a las que los hombres hacen con la ayuda de esos órganos de sus cuerpos. Así la sabiduría de Dios se llama su ojo, porque conoce con su mente lo que nosotros vemos con nuestros ojos. 367 La eficacia de Dios se llama su mano y su brazo, porque así como nosotros actuamos con nuestras manos, Dios lo hace con su poder. Por sus ojos y oídos se entiende su omnisciencia, por su rostro, la manifestación de su favor, por su boca, la revelación de su voluntad, por sus narices, la aceptación de nuestras oraciones, por sus entrañas, la ternura de su compasión, por su corazón, la sinceridad de sus afectos, por su mano, la fuerza de su poder, por sus pies, la ubicuidad de su presencia. Y con esto pretende instruir y consolar, con sus ojos, significa su vigilancia sobre nosotros, con sus oídos, su disposición a escuchar los gritos de los oprimidos, 368 con su brazo, su poder, un brazo para destruir a sus enemigos y un brazo para aliviar a su pueblo. 369 Todo esto se atribuye a Dios para significar las acciones divinas, que realiza sin órganos corporales como nosotros lo hacemos con ellos. 3 Considera también que sólo aquellos miembros que son instrumentos de las acciones más nobles, y bajo esa consideración, son usados por Él para representar una noción de Él a nuestras mentes. Todo lo que es perfecto y excelente se le atribuye, pero nada que sepa a imperfección. 370 Se le atribuye el corazón, que es el principio de las acciones vitales, para significar la vida que tiene en sí mismo, ojos atentos y perspicaces, no soñolientos y perezosos, una boca para revelar su voluntad, no para tomar alimentos. Nunca se le atribuyen el comer y el dormir, ni aquellas partes que pertenecen a la preparación o transmisión del alimento a las diversas partes del cuerpo, como el estómago, el hígado, las riendas, ni los intestinos bajo esa consideración, sino por ser significativos de la compasión, sino que sólo se le atribuyen aquellas partes por las que adquirimos el conocimiento, como los ojos y los oídos, los órganos del aprendizaje y la sabiduría, o para comunicarlo a otros, como la boca, los labios, la lengua, ya que son instrumentos para hablar, no para saborear, o aquellas partes que significan fuerza y poder, o por las que realizamos las acciones de caridad para el alivio de los demás, el gusto y el tacto, sentidos que no se extienden más allá de las cosas corpóreas, y son los más burdos de todos los sentidos. Nunca se le atribuyen. 4. Vale la pena considerar si esto de describir a Dios por los miembros de un cuerpo humano debe entenderse tanto en sentido figurado, como con respecto a la encarnación de nuestro Salvador, que iba a asumir la naturaleza humana, y todos los miembros de un cuerpo humano, 371 Asaf, hablando en la persona de Dios. Salmo 2. 1. Abriré mi boca en parábolas, en lo que respecta a Dios debe entenderse en sentido figurado, pero en lo que respecta a Cristo literalmente, a quien se aplica, Mateo 13. 34, 35, y aquella aparición, Isa. Vi, que era la aparición de Jehová, se aplica a Cristo, Juan 12. 40, 41. Después del informe de la creación y de la formación del hombre, leemos que Dios le habló, pero no que se le apareciera en forma visible. 372 Podría formarse una voz en el aire para avisar al hombre de su deber. Alguna forma de información debía tener sobre las leyes positivas que debía observar, además de aquella ley que estaba grabada en su naturaleza, que llamamos ley de la naturaleza, y sin una voz el conocimiento de la voluntad divina no podría ser comunicado tan convenientemente al hombre. Aunque Dios fue oído con una voz, no fue visto en una forma, pero después de la caída leemos varias veces de su aparición en tal forma, aunque leemos de su hablar antes de que el hombre cometiera el pecado, sin embargo no de su caminar, que es más corpóreo, hasta después. 373 Aunque Dios no quiso que el hombre creyera que era corpóreo, juzgó conveniente dar algunos preavisos de esa encarnación divina que había prometido. 374. 5. Por lo tanto, no debemos concebir la deidad visible según la letra de tales expresiones, sino la verdadera intención de las mismas. Aunque la Escritura habla de sus ojos y de su brazo, niega que sean brazos de carne.
375 No debemos concebir a Dios según la letra, sino según el designio de la metáfora. Cuando oímos describir las cosas con expresiones metafóricas, para aclararlas a nuestra fantasía, no las concebimos bajo ese ropaje, sino que quitamos el velo por un acto de nuestra razón. Cuando se llama a Cristo sol, vid y pan, ¿hay alguien tan estúpido como para concebir que es una vid con ramas materiales y racimos, o que es de la misma naturaleza que un pan? Pero las cosas designadas por tales metáforas son obvias para la concepción de un entendimiento mezquino. Si queremos concebir que Dios tiene un cuerpo como el de un hombre, porque así se describe a sí mismo, podemos concebir que es como un ave, porque se le menciona con alas, 376 o como un león, o un leopardo, porque se asemeja a ellos en los actos de su fuerza y furia. 377 Se le llama roca, cuerno, fuego, para señalar su fuerza e ira. Si alguien es tan estúpido como para pensar que Dios es realmente así, lo harían no solo un hombre sino algo peor que un monstruo. Onkelos, el parafraseador caldeo de partes de la Escritura, era tan tierno a la hora de expresar la noción de cualquier corporeidad en Dios, que cuando se encuentra con alguna expresión de esa naturaleza, la traduce según la verdadera intención de la misma, como cuando se dice que Dios desciende, Génesis 11. 5. Lo que implica un movimiento local, un movimiento de un lugar a otro, lo traduce, y Dios se reveló. 378 Debemos concebir a Dios según el designio de las expresiones. Cuando leemos de sus ojos, debemos concebir su omnisciencia, de su mano, su poder, de su asiento, su inmutabilidad, de su trono, su majestad, y concebirlo como superando, no solo la grosería de los cuerpos, sino la excelencia espiritual de las criaturas más dignas, algo tan perfecto, grande, espiritual, que nada puede concebirse más alto y más puro. Cristo, dice uno, es verdaderamente Deus figuratus, y por su causa, era más fácil para los judíos pensar en Dios en forma de hombre. 379 Utilización. Si Dios es un ser espiritual puro, entonces 1. El hombre no es la imagen de Dios, según su forma y figura corporal externa. La imagen de Dios en el hombre no consiste en lo que se ve, sino en lo que no se ve, no en la conformación de los miembros, sino en las facultades espirituales del alma, o, sobre todo, en las santas dotes de esas facultades. Ef. 4. 24. La imagen que es restaurada por la gracia redentora, era la imagen de Dios por naturaleza original. La imagen de Dios no puede estar en la parte que nos es común con las bestias, sino más bien en aquella en la que superamos a todas las criaturas vivientes, en razón, entendimiento y espíritu inmortal. Dios dice expresamente que nadie vio una semejanza de él, Deut. 4:15, 16, lo cual no hubiera sido cierto si el hombre, en lo que respecta a su cuerpo, hubiera sido la imagen y la semejanza de Dios, pues entonces se hubiera visto una figura de Dios todos los días, tantas veces como viéramos a un hombre o nos viéramos a nosotros mismos. Tampoco se sostendría el argumento del apóstol, Hechos 17. 29, que la divinidad no es semejante a una piedra esculpida por el arte, si no fuéramos la descendencia de Dios, y lleváramos el sello de su naturaleza en nuestros espíritus más que en nuestros cuerpos. 381 Fue una fantasía de Eugubinus, que cuando Dios se propuso la creación real del hombre, tomó una forma corporal como ejemplo de lo que expresaría en su obra, y por lo tanto que las palabras de Moisés 382 deben entenderse del cuerpo del hombre, porque había en el hombre tal forma que Dios había asumido entonces. Dejando de lado el hecho de que Dios se formara a sí mismo un cuerpo para esa obra como una fantasía infundada, no puede decirse de ninguna manera que el hombre sea la imagen de Dios, en lo que respecta a la sustancia de su cuerpo, sino que también puede decirse que las bestias están hechas a imagen de Dios, cuyos cuerpos tienen los mismos miembros que el cuerpo del hombre en su mayor parte, y superan a los hombres en la agudeza de los sentidos y la rapidez de su movimiento, la agilidad del cuerpo, la grandeza de la fuerza, y también en algunos tipos de ingenios, en los que el hombre ha sido un erudito para los brutos, y ha estado en deuda con su habilidad. El alma se acerca más a la naturaleza de Dios, por ser una sustancia espiritual, sin embargo, considerada aisladamente, en lo que respecta a su sustancia espiritual, no puede decirse que sea la imagen de Dios, una bestia, por su corporeidad. Puede llamarse también imagen de un hombre, pues hay una mayor similitud entre el hombre y un bruto, en el rango de los cuerpos, que la que puede haber entre Dios y los más altos ángeles en el rango de los espíritus. Si no consiste en la sustancia del alma, mucho menos puede consistir en ninguna similitud del cuerpo. Esta imagen consistía en parte en el estado del hombre, ya que tenía dominio sobre las criaturas.
en parte en la naturaleza del hombre, ya que era un ser inteligente, y por lo tanto era capaz de tener una concesión de ese dominio, pero principalmente en la conformidad del alma con Dios, en el marco de su espíritu, y la santidad de sus acciones, en absoluto en la figura y forma de su cuerpo, físicamente, aunque moralmente pudiera haber, ya que había una rectitud en el cuerpo como instrumento. Para conformarse a los santos movimientos del alma, ya que la santidad del alma brillaba en las acciones y miembros del cuerpo. Si el hombre fuera semejante a Dios porque tiene cuerpo, todo lo que tiene cuerpo tiene alguna semejanza con Dios, y puede decirse que es en parte su imagen, pero la verdad es que la esencia de todas las criaturas no puede ser imagen de la inmensa esencia de Dios. 2. Algunos paganos han sido más sabios en esto que algunos cristianos. Pitágoras prohibió a sus eruditos que grabaran cualquier forma de él en un anillo, porque no debía ser comprendido por el sentido, sino concebido solo en nuestras mentes. Nuestras manos son tan incapaces de modelarlo, como nuestros ojos de verlo. 384 Los antiguos romanos adoraban a sus dioses 170 años antes de que hubiera representaciones materiales de ellos. 385 Y los antiguos alemanes idólatras pensaban que era una cosa malvada representar a Dios en forma humana. Sin embargo, algunos, y esos no son romanistas, se esfuerzan por defender el hacer imágenes de Dios en la semejanza del hombre, porque está representado así en la Escritura. Puede ser, dice 386, concebido así en nuestras mentes, y figurado así a nuestro sentido. Si esta fuera una buena razón, ¿por qué no puede ser representado como un león, un cuerno, un águila, una roca, ya que está bajo tales metáforas ensombrecidas para nosotros? El mismo motivo hay para lo uno que para lo otro. Aunque el hombre sea una criatura más noble, Dios no tiene más cuerpo de hombre que de águila. Y algunas perfecciones en otras criaturas representan algunas excelencias en su naturaleza y acciones que no pueden ser figuradas por una forma humana, como la fuerza por el león, la rapidez y presteza por las alas del ave. Pero Dios ha prohibido absolutamente hacer cualquier imagen de él, y eso con terribles amenazas. Éxodo 20. 5 Y yo, el Señor, soy un Dios celoso, que visita las iniquidades de los padres sobre sus hijos. Y Deut. V8, 9. Después de haber dado a los israelitas el mandamiento en el que les prohibía tener otros dioses delante de él, prohíbe toda figuración de él por la mano del hombre. 387 No solo imágenes, sino cualquier semejanza de él, ya sea por cosas en el cielo, en la tierra o en el agua. ¿Cuántas veces descubre su indignación por medio de los profetas contra los que ofrecen moldearlo en forma de criatura? Esta ley no era para servir a una dispensación particular, o para durar un tiempo particular, sino que era una declaración de su voluntad, invariable en todos los lugares y en todos los tiempos, estando fundada en la naturaleza inmutable de su ser, y por lo tanto de acuerdo con la ley de la naturaleza, que de otro modo no sería imputable a los paganos, y por lo tanto, cuando Dios había declarado su naturaleza y sus obras en una elocuencia majestuosa, les pregunta, ¿a quién lo quieren comparar, o qué semejanza le quieren dar? Isa. Excel 18, donde podrían encontrar algo que fuera una imagen viva y una semejanza de su infinita excelencia, fundándolo en la infinitud de su naturaleza, que implica necesariamente la espiritualidad de la misma. Dios está infinitamente por encima de cualquier estatua, y los que piensan dibujar a Dios con un trazo de lápiz, o formarlo con los grabados del arte, son más estúpidos que las propias estatuas. Para mostrar la sinrazón de esto, considera. 1. Es imposible crear una imagen de Dios. Si nuestras almas más capaces no pueden captar su naturaleza, nuestros sentidos más débiles no pueden enmarcar su imagen, es más posible, de los dos, comprenderlo en nuestras mentes, que enmarcarlo en una imagen para nuestro sentido. Él habita en la luz inaccesible, como es imposible que el ojo del hombre lo vea, es imposible que el arte del hombre lo pinte en las paredes y lo esculpa en la madera. Nadie lo conoce sino él mismo, nadie puede describirlo sino él mismo. 388. Podemos dibujar una figura de nuestra propia alma y expresar la parte de nosotros mismos en la que somos más parecidos a Dios. ¿Podemos extender esto a cualquier figura corporal y dividirla en partes? ¿Cómo podemos tratar así a la copia original, de donde se tomó el primer boceto de nuestras almas, y que es infinitamente más espiritual que los hombres o los ángeles? Ninguna cosa corpórea puede representar una sustancia espiritual, no hay proporción en la naturaleza entre ellas. Dios es un ser simple, infinito, inmenso, eterno, invisible e incorruptible. Una estatua es un cuerpo compuesto, finito, limitado, temporal, visible y corruptible.
Dios es un espíritu vivo, pero una estatua no ve, ni oye, ni percibe nada. Pero supongamos que Dios tuviera un cuerpo. Es imposible moldear una imagen de él en la verdadera gloria de ese cuerpo. ¿Puede la estatua de un excelente monarca representar la majestuosidad y el aire de su semblante, aunque esté hecha por el obrero más hábil del mundo? Si Dios tuviera un cuerpo en cierta medida adecuado a su excelencia, ¿podría el hombre hacer una imagen exacta de él, que no puede representar la luz, el calor, el movimiento, la magnitud y la propiedad deslumbrante del sol? La excelencia de cualquier naturaleza corpórea de la menor criatura, el temperamento, el instinto, el artificio, están más allá del poder de un instrumento detallado, mucho más lo está Dios. 2. Hacer representaciones corpóreas de Dios es indigno de Dios. Es una vergüenza para su naturaleza. Quien piensa que una imagen carnal y corruptible es adecuada para representar a Dios, no hace a Dios mejor que un ser carnal y corpóreo. Es una especie de degradación de un ángel, que es una naturaleza espiritual, representarlo en una forma corporal, que está tan lejos de cualquier carnalidad como el cielo de la tierra. Mucho más degradar la gloria de la naturaleza divina a los lineamientos de un hombre. Todo el conjunto de imágenes no es más que una mentira de Dios. Jeremías 8, 14. Una doctrina de vanidades y falsedad, lo representa con un ropaje falso para el mundo, y hunde su gloria en la de una criatura corruptible. 389 Deteriora la reverencia de Dios en las mentes de los hombres, y por grados puede degradar las apreciaciones de los hombres sobre Dios, y ser un medio para hacerles creer que es uno como ellos mismos, y que no estando libre de la figura, no está también libre de las imperfecciones de los cuerpos. 390 Las imágenes corpóreas de Dios fueron el fruto de una vil imaginación de él, y como surgieron de ellas, así contribuyen a una mayor corrupción de las nociones de la naturaleza divina. Los paganos empezaron sus primeras representaciones de él por la imagen de un hombre corruptible, luego de aves, hasta que descendieron no solo a bestias cuadrúpedas, sino a cosas que se arrastran, incluso serpientes. Como parece insinuar el apóstol en su enumeración, Rom y 23 había sido más honroso haber continuado con representaciones humanas de él, que haberse hundido tan bajo como las bestias y las serpientes. Las imágenes más bajas, aunque las primeras habían sido infinitamente indignas de él, estando él más por encima de un hombre, aunque la criatura más noble, de lo que el hombre está por encima de un gusano, un sapo, o la cosa más despreciable que se arrastra sobre la tierra. Pensar que podemos hacer una imagen de Dios en un trozo de mármol o en un lingote de oro, es una degradación mayor de él, de lo que sería de un gran príncipe, si lo representaras en la estatua de una rana. Cuando los israelitas representaron a Dios por medio de un becerro, se dice que pecaron un gran pecado. Éxodo 32. 31, y el pecado de Jeroboam, que solo pretendía una representación de Dios por medio de los becerros de Dan y Betel. Se llama con mayor énfasis 391 la maldad de vuestra maldad, la escoria misma de la maldad. Así como los hombres degradaron a Dios por esto, Dios degradó a los hombres por esto. Degradó a los israelitas al cautiverio, bajo los peores enemigos, y castigó a los paganos con juicios espirituales, como impureza por las lujurias de sus propios corazones. Rom. Y 24, lo que se repite de nuevo en otras expresiones, ver 26, 27, como una recompensa justa por su deshonra de la naturaleza espiritual de Dios. Si Dios hubiera sido semejante al hombre, no habrían ofendido en ello, pero menciono esto para mostrar una razón probable de esas bajas concupiscencias que hay en medio de nosotros, que apenas han sido superadas por ninguna nación, a saber, las concepciones indignas y no espirituales de Dios, que lo envilecen tanto como lo hacían las imágenes materiales cuando eran más comunes en el mundo, y pueden ser la causa de los juicios espirituales sobre los hombres, como la adoración de imágenes fundidas y talladas fue la causa de lo mismo sobre los paganos. 3. Sin embargo, esto es natural para el hombre. En esto podemos ver la contrariedad del hombre con Dios. Aunque Dios sea un espíritu, no hay nada a lo que el hombre sea más propenso que a representarlo bajo una forma corpórea. Los guías más famosos del mundo pagano lo han modelado, no solo de acuerdo con las imágenes más honorables de los hombres, sino que lo han bestializado en la forma de un bruto. Los egipcios, cuyo país fue la escuela de aprendizaje de Grecia, fueron notoriamente culpables de este embrutecimiento al adorar a un buey como imagen de su dios, y los filisteos a su Dagón, en una figura compuesta por la imagen de una mujer y un pez. 392 Tales representaciones eran antiguas en las partes orientales. Los dioses de Labán, que acusa a Jacob de haberle robado, se supone que son pequeñas figuras de hombres.
393 Así era el becerro de oro de los israelitas, su culto no terminaba en la imagen, sino que adoraban al verdadero Dios bajo esa representación. No podían ser tan brutos como para llamar a un becerro su libertador, y darle un título tan grande. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto, Éxodo 32. 4. O el que sabían que pertenecía al verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 394 Sabían que el becerro estaba formado por sus aretes, pero lo habían consagrado a Dios como una representación de él, aunque eligieron la forma del ídolo egipcio. Sabían que Apis, Osiris e Isis, los dioses de los egipcios adorados en esa figura, no habían logrado su redención de la esclavitud, sino que habrían utilizado su fuerza, si la tuvieran, para mantenerlos bajo el yugo, en lugar de liberarlos de él. La fiesta que celebraban también ante esa imagen es llamada por Aarón la fiesta del Señor, Éxodo 32:5, una fiesta a Jehová, el nombre incomunicable del Creador del mundo. Por lo tanto, es evidente que tanto el sacerdote como el pueblo pretendían servir al verdadero Dios, no a ninguna falsa divinidad de Egipto, ese Dios que los había rescatado de Egipto con mano poderosa, que había dividido el mar rojo ante ellos, que había destruido a sus enemigos, que los había conducido, que los había alimentado con milagros, que les había hablado desde el monte Sinaí y que los había asombrado con sus truenos y relámpagos cuando los instruía con su ley, un Dios al que no podían olvidar tan pronto. Y de esta representación de Dios por esa imagen, se les acusa por el salmista, Salmo QI 19, 20, hicieron un becerro en Horeb, y cambiaron su gloria en una similitud de un buey que come hierba, cambiaron su gloria, es decir, Dios, la gloria de Israel, de modo que tomaron esta figura por la imagen del verdadero Dios de Israel, su propio Dios, no el Dios de ninguna otra nación en el mundo. Jeroboam no pretendía otra cosa con sus becerros, sino símbolos de la presencia del verdadero Dios, en lugar del arca y el propiciatorio que permanecían entre los judíos. Vemos la inclinación de nuestras naturalezas en la práctica de los israelitas, un pueblo elegido de todo el mundo para llevar el nombre de Dios y preservar su gloria, y en que las imágenes de Dios fueron tan pronto establecidas en la Iglesia cristiana, y hasta el día de hoy. La imagen de Dios, en la forma de un hombre viejo, es visible en el templo de los romanistas. Es proclive a la naturaleza del hombre. 4. Representar a Dios por medio de una imagen corpórea, y adorarle en y por esa imagen, es idolatría. Aunque los israelitas no reconocían al becerro como Dios, ni pretendían adorar a ninguna de las deidades egipcias por medio de él, sino que adoraban a ese Dios que tan reciente y milagrosamente los había liberado de una cruel servidumbre, y no podían juzgar, por razón natural, que estuviera revestido de una forma corporal, y mucho menos que fuera como un buey que come hierba. Sin embargo, el apóstol no formula contra ellos una acusación menor que la de idolatría. 1 Siobar X 7, los llama idólatras, que ante ese becerro celebraban una fiesta a Jehová, citando Éxodo 32. 5. Supongamos que pudiéramos hacer una imagen de Dios que lo representara perfectamente. Sin embargo, puesto que Dios lo ha prohibido, ¿seremos más sabios que Dios? Él se ha manifestado suficientemente en sus obras sin imágenes, se le ve en las criaturas, más particularmente en los cielos, que declaran su gloria. Sus obras son representaciones más excelentes de él, por ser obras de sus propias manos, que cualquier cosa que sea producto del arte del hombre. Su gloria brilla en los cielos, el sol, la luna y las estrellas, como piezas magníficas de su sabiduría y poder. Sin embargo, el besar la mano al sol o a los cielos, como representantes de la excelencia y majestad de Dios, es idolatría en el relato de las Escrituras, y una negación de Dios. 395 Una prostitución de la gloria de Dios a una criatura. O bien la adoración termina en la imagen misma, y entonces es confesada por todos como idolatría, porque es dar esa adoración a una criatura que es el único derecho de Dios, o no termina en la imagen, sino en el objeto representado por ella, entonces es una cosa insensata. Podemos terminar nuestra adoración en el verdadero objeto fuera, como con una imagen. 396 Una estatua erigida no es signo o símbolo de la presencia especial de Dios, como lo eran el arca, el tabernáculo o el templo. No forma parte de la institución divina, no tiene la autoridad de un mandamiento que la respalde, no tiene la cordialidad de una promesa que la aliente, y la imagen, estando infinitamente distante y por debajo de la majestad y espiritualidad de Dios, no puede constituir un objeto de culto con él. Poner un carácter religioso en cualquier imagen formada por la imaginación corrupta del hombre, como una representación de la deidad invisible y espiritual, es pensar que la divinidad es como la plata y el oro, o la piedra esculpida por el arte y el dispositivo del hombre.
397.3. Esta doctrina nos dirigirá en nuestras concepciones de Dios, como un espíritu puro y perfecto, que nada puede imaginarse más perfecto, más puro, más espiritual. 1. No podemos tener una concepción adecuada o conveniente de Dios, Él habita en una luz inaccesible a la agudeza de nuestra fantasía, así como a la debilidad de nuestro sentido. Si pudiéramos tener pensamientos de Él, tan elevados y excelentes como su naturaleza, nuestras concepciones deberían ser tan infinitas como su naturaleza. Todas nuestras imaginaciones sobre Él no pueden representarlo, porque toda especie creada es finita, no puede, pues, representarnos una noción plena y sustancial de un ser infinito. No podemos hablar ni pensar suficientemente de Él, que es más grande que nuestras palabras, más vasto que nuestro entendimiento. Lo que hablamos o pensamos de Dios, nos llega primero por la noticia que tenemos de alguna perfección en la criatura, y nos explica alguna excelencia particular de Dios, más que la plenitud de su esencia. Ninguna criatura, ni todas las criaturas juntas, pueden proporcionarnos una noción tan magnífica de Dios, que pueda darnos una visión clara de Él. Sin embargo, Dios, en su palabra, se complace en bajar de su propia excelencia y señalarnos las excelencias de sus obras, para que podamos ascender al conocimiento de las excelencias que hay en su naturaleza. Pero las criaturas, de las que extraemos nuestras lecciones, siendo finitas, y siendo finito nuestro entendimiento, es totalmente imposible tener una noción de Dios acorde con la inmensidad y espiritualidad de su ser. Dios no es semejante a las criaturas visibles, ni hay proporción alguna entre Él y lo más espiritual. 398. No podemos tener una noción completa de una naturaleza espiritual, y mucho menos podemos tenerla de Dios, que es un espíritu por encima de los espíritus. Ningún espíritu puede representarlo claramente. Los ángeles, que son grandes espíritus, son limitados en su extensión, finitos en su ser y de naturaleza mutable. Sin embargo, aunque no podamos tener una concepción adecuada de Dios, no debemos contentarnos con ninguna concepción de Él. Es nuestro pecado no esforzarnos por tener una verdadera noción de Él, es nuestro pecado quedarnos en una noción mezquina y baja de Él, cuando nuestra razón nos dice que somos capaces de tener una más alta, pero si subimos tan alto como podamos. Aunque entonces no lleguemos a tener una noción adecuada de Él, esto no es nuestro pecado, sino nuestra debilidad. Dios es infinitamente superior a las más selectas concepciones, no solo de un pecador, sino de una criatura. Si todas las concepciones de Dios por debajo de la verdadera naturaleza de Dios fueran pecado, no hay un ángel santo en el cielo que esté libre de pecado, porque, aunque son las criaturas más capacitadas, no pueden tener una noción de un ser infinito que sea plenamente adecuada a su naturaleza, a menos que fueran infinitas como Él mismo lo es. 2. Pero, sin embargo, no debemos concebir a Dios bajo una forma humana o corpórea. Puesto que no podemos tener conceptos lo suficientemente honorables para su naturaleza, debemos tener cuidado de no tener ninguno que pueda degradar su naturaleza. Aunque no podamos comprenderlo como es, debemos tener cuidado de no imaginar qué es lo que no es. Es una cosa vana concebirlo con lineamientos humanos. Debemos pensar más alto de Él que atribuirle una forma tan mezquina. Negamos su espiritualidad cuando lo imaginamos bajo tal forma. Él es espiritual, y entre lo que es espiritual y lo que es corpóreo, no hay ninguna semejanza. 399. En efecto, Daniel vio a Dios en forma humana. Dan 7. 9. Se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y los cabellos de su cabeza como lana pura, se le describe como viniendo a juzgar. No se refiere a Cristo probablemente, porque Cristo, ver. 13. Es llamado el Hijo del Hombre acercándose al anciano de días. Esta no es la forma propia de Dios, pues ningún hombre ha visto su forma. Fue una visión en la que se hicieron tales representaciones, que se acomodaron al sentido interno de Daniel. Daniel lo vio en un rapto o éxtasis, en el que los sentidos externos no sirven de nada. Dios es descrito, no como es en sí mismo, de forma humana, sino en cuanto a su aptitud para juzgar. Blanco señala la pureza y la simplicidad de la naturaleza divina. Anciano de días, en relación con su eternidad. Cabello blanco, en relación con su prudencia y sabiduría, que es más eminente en la edad que en la juventud, y más apto para discernir las causas y distinguir entre el bien y el mal. Las visiones son enigmas, y no deben entenderse en sentido literal. Debemos vigilar contra tales concepciones determinadas de Dios. Las imaginaciones vanas nos infestan fácilmente. La yesca no tarda en prender fuego antes de que nuestras naturalezas se enciendan en nociones erróneas de la majestad divina. Somos muy propensos a crear un Dios como nosotros mismos, por lo tanto,
Debemos considerar tales representaciones de Dios como acomodadas a nuestra debilidad, y no pensar que son descripciones literales de Dios, tal como es en sí mismo. Como no pensaremos que la imagen del sol en el agua es el verdadero sol en los cielos. Podemos, en efecto, concebir a Cristo como hombre, que tiene en el cielo la vestimenta de nuestra naturaleza, y es Deus figuratus, aunque no podemos concebir la divinidad bajo una forma humana. Tener tal fantasía es menospreciar y perjudicar a Dios. Una fantasía corpórea de Dios es tan ridícula en sí misma, y tan perjudicial para Dios, como una estatua de madera. Los caprichos de nuestra imaginación son a menudo más misteriosos que las imágenes que son las obras de arte. Es tan irreligioso medir la esencia de Dios por nuestra línea, sus perfecciones por nuestras imperfecciones, como medir sus pensamientos y actos por la debilidad e indignidad de los nuestros. Esto es limitar una esencia infinita y reducirla a nuestras escasas medidas, e igualar con nosotros lo que está inconcebiblemente por encima de nosotros. Es imposible que podamos concebir a Dios a la manera de un cuerpo, sino que debemos reducirlo a la proporción de un cuerpo, lo cual es disminuir su gloria y rebajarlo por debajo de la dignidad de su naturaleza. Dios es un espíritu puro, no tiene nada de la naturaleza y tintura de un cuerpo, quien, por lo tanto, lo concibe como si tuviera una forma corporal, aunque se imagine el cuerpo más hermoso y atractivo. En lugar de poseer su dignidad, le quita la excelencia supereminente de su naturaleza y bendición. Cuando los hombres se imaginan a Dios como a ellos mismos en su naturaleza corpórea, pronto harán un progreso, y le atribuirán su naturaleza corrupta, y mientras lo revisten con sus cuerpos, lo invisten también con las debilidades de ellos. Dios es un Dios celoso, muy sensible a cualquier deshonra, y se enfurecerá tanto contra una idolatría interior como exterior. Aquel mandamiento que prohibía las imágenes corporales, 400 no complacería las imaginaciones carnales, ya que la naturaleza de Dios es tan agraviada por imágenes indignas, erigidas en la fantasía, como por estatuas talladas en piedra o metales. Tanto lo uno como lo otro es abandonar a nuestra verdadera esposa, y cometer adulterio, lo uno con una imagen material, y lo otro con una noción carnal de Dios. Puesto que Dios se humilla a nuestras apreciaciones, no debemos degradarlo pensando que es eso en su naturaleza, que no hace más que parecerse a nosotros. Tener tales fantasías de Dios, obstruirá y contaminará nuestra adoración a Él. ¿Cómo es posible darle un culto correcto, de quien tenemos una noción tan degradante? Nunca pensaremos que una deidad corpórea es digna de la dedicación de nuestros espíritus. El odiar la instrucción, y echar la palabra de Dios a la espalda, se achaca a la imaginación que tenían, de que Dios era tal como ellos, Salmo L. 17, 21. Muchos de los paganos más sabios no consideraban que sus estatuas fueran sus dioses, o que sus dioses fueran como sus estatuas, sino que las adaptaban a sus designios políticos, y las consideraban una buena invención para mantener a la gente dentro de los límites de la obediencia y la devoción, por medio de figuras visibles de ellos, que pudieran imprimirles una reverencia y un temor a esos dioses. Pero estas son medidas falsas, un Dios despreciado y subestimado no es objeto de petición o afecto. ¿Quién se dirigiría seriamente a un Dios del que tiene escasas apreciaciones? Cuanto más elevados sean los pensamientos que tengamos de Él, más vil sentido tendremos de nosotros mismos. Nos harían humildes y aborrecibles en nuestras súplicas a Él. Hobsley. 6. Por eso me aborrezco a mí mismo, y c. 3. Aunque no debemos concebir a Dios como una forma humana o corpórea, no podemos pensar en Dios sin reflexionar sobre nuestro propio ser. No podemos concebirlo como un ser inteligente, sino que debemos hacer alguna comparación entre Él y nuestra propia naturaleza comprensiva para llegar a conocerlo. Puesto que estamos encerrados en cuerpos, no aprendemos nada más que lo que llega a por medio de los sentidos, y lo que en cierto modo medimos por medio de los objetos sensibles. Y en la consideración de aquellas cosas que deseamos abstraer del sentido, estamos dispuestos a hacer uso de la ayuda del sentido y de las cosas visibles, y por lo tanto, cuando enmarcamos la noción más elevada, habrá alguna similitud de alguna cosa corpórea en nuestra fantasía. Y aunque quisiéramos espiritualizar nuestros pensamientos y aspirar a un entendimiento más abstraído y elevado, sin embargo, habrá algunas heces de materia que se adhieren a nuestras concepciones, sin embargo, todavía juzgamos por el argumento y el razonamiento, lo que es la cosa que pensamos bajo esas imágenes materiales. Una imagen corpórea nos seguirá, como la sombra al cuerpo. 401 Mientras estamos en el cuerpo, y rodeados de materia carnal, no podemos pensar en las cosas sin alguna ayuda de las representaciones corpóreas. Algo del sentido se interpondrá en nuestras concepciones más puras de las cosas espirituales,
402 Porque las facultades que sirven para la contemplación, o son corpóreas, como el sentido y la fantasía, o están tan aliadas a ellas, que nada pasa a ellas sino por los órganos del cuerpo, de modo que hay una inclinación natural a no figurar nada más que bajo una noción corporal, hasta que por una aplicación atenta de la mente y la razón al objeto pensado, separamos lo que es corporal de lo que es espiritual, y por grados ascendemos a esa verdadera noción de lo que pensamos, y tendríamos una debida concepción en nuestra mente. Por lo tanto, Dios templa la declaración de sí mismo a nuestra debilidad, y a la condición de nuestras naturalezas. Él condesciende a nuestra pequeñez y estrechez, cuando se declara a sí mismo mediante la similitud de los miembros corporales. Así como la luz del sol está templada y se difunde a nuestro sentido a través del aire y de los vapores, para que nuestros débiles ojos no se deslumbren demasiado con ella, sin ella no podríamos conocer ni juzgar el sol, porque no podríamos hacer uso de nuestro sentido, que debemos tener antes de poder juzgarlo en nuestro entendimiento. Así no somos capaces de concebir los seres espirituales en la pureza de su propia naturaleza, sin tal temperamento, y tales sombras para introducirlos en nuestras mentes. Y por lo tanto encontramos que el Espíritu de Dios se acomoda a nuestras capacidades contraídas y reducidas, y usa tales expresiones de Dios que son adecuadas para nosotros en este estado de carne en el que estamos. Y por lo tanto, ya que no podemos aprender a Dios en la simplicidad de su propio ser, y su esencia indivisa, saca las representaciones de sí mismo de varias criaturas y varias acciones de esas criaturas, como a veces se dice que se enoja, que camina, que se sienta, que vuela, no para que descansemos en tales concepciones de Él, sino para que nos levantemos de este fundamento, y de tales perfecciones en las criaturas, para subir al conocimiento de la naturaleza de Dios por esos diversos escalones, y concebirlo por esas excelencias divididas, porque no podemos concebirlo en la pureza de su propia esencia. No podemos pensar o hablar de Dios, a menos que le transfiramos los nombres de las perfecciones creadas. 403 Sin embargo, debemos concebirlas de una manera más elevada cuando las aplicamos a la naturaleza divina, que cuando las consideramos en las diversas criaturas formalmente, excediendo esas perfecciones y excelencias que están en la criatura, y de una manera más excelente. Como uno dice, aunque no podemos comprender a Dios sin la ayuda de tales semejanzas, sin embargo, podemos, sin hacer una imagen de Él. Así que esa incapacidad nuestra excusa esas apreciaciones de Él de cualquier manera ofender a su naturaleza divina. 404 Estas nociones no son tan adecuadas a la naturaleza de Dios como a la debilidad del hombre. Son ayudas para nuestras meditaciones, pero no deben ser concepciones formales de Él. Podemos ayudarnos en nuestras apreciaciones de Él, considerando la sutileza y espiritualidad del aire, y considerando los miembros de un cuerpo, sin pensar que Él es aire, o que tiene algún miembro corpóreo. Nuestra razón nos dice que todo lo que es un cuerpo, es limitado y delimitado, y la noción de infinitud y corporeidad, no pueden concordar y consistir juntas, y por lo tanto lo que es ofrecido por nuestra fantasía debe ser purificado por nuestra razón. 4. Por lo tanto, debemos elevar y refinar todas nuestras nociones de Dios, y espiritualizar nuestras concepciones de Él. Todo hombre debe tener una concepción de Dios, por lo tanto, debe tener una de la más alta elevación. Puesto que no podemos tener una noción completa de Él, debemos esforzarnos por hacerla tan elevada y tan pura como podamos. Aunque no podamos concebir a Dios, sino que algunas representaciones o imágenes corpóreas en nuestras mentes se relacionen con nosotros, como motas en el aire cuando miramos los cielos, sin embargo, nuestras concepciones pueden y deben elevarse más. Como cuando vemos el dibujo de los cielos y la tierra en un globo terráqueo, o un reino en un mapa. Esto ayuda a nuestras concepciones, pero no las termina, las concebimos como de una vasta extensión, mucho más allá de esa breve descripción de ellas. Así, debemos esforzarnos por refinar toda representación de Dios, por elevarnos más y más, y tener nuestras apreciaciones aún más purificadas, separando lo perfecto de lo imperfecto, desechando lo uno y engrandeciendo lo otro, concebirlo como un espíritu difundido a través de todo, conteniendo todo, percibiendo todo. Todas las perfecciones de Dios están infinitamente elevadas por encima de las excelencias de las criaturas, por encima de lo que puede concebir el entendimiento más claro y penetrante. La naturaleza de Dios como espíritu es infinitamente superior a todo lo que podemos concebir de perfecto en la noción de un espíritu creado. Lo que Dios es, lo es infinitamente, es sabiduría infinita, bondad infinita, conocimiento infinito, poder infinito, espíritu infinito, infinitamente alejado de la debilidad de las criaturas, infinitamente montado por encima de las excelencias de las criaturas,
tan fácil de conocer que es, como imposible de comprender lo que es. Concibe que es excelente, sin ninguna imperfección, un espíritu sin partes, grande sin cantidad, perfecto sin cualidad, en todas partes sin lugar, poderoso sin miembros, con entendimiento sin ignorancia, sabio sin razonamiento, luz sin oscuridad, infinitamente más sobresaliente que la belleza de todas las criaturas, que la luz en el sol, pura y no violada. Excede el esplendor del sol dispersado y dividido a través de un aire nublado y brumoso, y cuando os hayáis elevado a lo más alto, concebidlo todavía infinitamente por encima de todo lo que podáis concebir del espíritu, y reconoced la debilidad de vuestras propias mentes. Y cualquier concepción que venga a vuestras mentes, decid, esto no es Dios, Dios es más que esto. Si pudiera concebirlo, no sería Dios, porque Dios está incomprensiblemente por encima de todo lo que puedo decir, de todo lo que puedo pensar y concebir de él. Inferencia 1. Si Dios es un espíritu, ninguna cosa corpórea puede contaminarle. Algunos argumentan en contra de la omnipresencia de Dios, que es un desprecio a la esencia divina estar en todas partes, tanto en casitas desagradables como en hermosos palacios y templos adornados. ¿Qué lugar puede contaminar un espíritu? ¿Acaso la luz, que se aproxima a la naturaleza del espíritu, se contamina al brillar sobre un estercolero, o un rayo de sol se mancha al lanzarse sobre un lodazal? ¿Contrae un ángel algún tipo de suelo, al entrar en una prisión desagradable para liberar a Pedro, que puede emanar del cuerpo más ruidoso para contaminar la naturaleza espiritual de Dios? Así como es de ojos más puros que para contemplar la iniquidad 405, es de una sustancia más espiritual que para contraer cualquier contaminación física de los lugares donde se difunde. ¿Acaso nuestro Salvador, que tenía un cuerpo verdadero, obtuvo alguna mancha de los leprosos que tocó, de las enfermedades que curó o de los demonios que expulsó? Dios es un espíritu puro, no se hunde en ninguna inmundicia, no se mancha al estar presente con todos los cuerpos. Los cuerpos solo reciben la contaminación de los cuerpos. Inferencia 2. Si Dios es un espíritu, es activo comunicativo. No está obstruido con materia pesada y perezosa, que es causa de la dulzura y la inactividad. Cuanto más sutil, fino y cercano a la naturaleza de un espíritu es algo, más difusivo es. El aire es una sustancia deslizante, se extiende por todas las regiones, penetra en todos los cuerpos, llena el espacio entre el cielo y la tierra, no hay nada que no participe de su virtud. La luz, que es un emblema del espíritu, se insinúa en todos los lugares, refresca todas las cosas. Como los espíritus están más llenos, son más desbordantes, más penetrantes, más operativos que los cuerpos. Los caballos egipcios eran cosas débiles, porque eran carne y no espíritu. 406 Siendo el alma un espíritu, transmite más al cuerpo de lo que el cuerpo puede hacer. ¿Qué no puede hacer por nosotros un espíritu tan grande? ¿Qué no puede hacer en nosotros un espíritu tan grande? Dios, siendo un espíritu por encima de todos los espíritus, puede penetrar en el centro de todos los espíritus, abrirse camino en los más secretos recovecos, estampar lo que le plazca. No es más para el convertir nuestros espíritus, que hacer que un desierto se convierta en aguas, y que un caos se convierta en un hermoso marco de cielo y tierra. Puede actuar en nuestras almas con infinita más facilidad que nuestras almas pueden actuar en nuestros cuerpos. Puede fijar en nosotros los movimientos, los marcos, las inclinaciones que le plazcan. Puede venir y establecerse en nuestros corazones con todos sus tesoros. Es un estímulo para confiar en él, cuando le pedimos bendiciones espirituales, como es un espíritu. Está dotado de bendiciones espirituales. 407 Un espíritu se deleita en conceder cosas adecuadas a su naturaleza, como los cuerpos en comunicar lo que es agradable a la suya. Como es un padre de los espíritus, podemos acudir a él para el bienestar de nuestros espíritus. Siendo un espíritu, es tan capaz de reparar nuestros espíritus como lo fue para crearlos. Como es un espíritu, es infatigable en la acción. Los miembros del cuerpo se cansan y flaquean, pero, ¿quién ha oído hablar de un alma fatigada por la actividad? En la más pura simplicidad, existe el mayor poder, la bondad más eficaz, la justicia que más alcanza al espíritu, que puede insinuarse en todas partes para castigar la maldad sin cansarse, así como para confortar la bondad. Dios es activo, porque es espíritu, y si somos como Dios, cuanto más espirituales seamos, más activos seremos. Inferencia 3. Dios, siendo un espíritu, es inmortal. Su condición de inmortal y de invisible están unidas. 408 Los espíritus son, por naturaleza, incorruptibles. Solo pueden perecer por la mano que los creó.
Toda cosa compuesta está sujeta a mutación, pero Dios, siendo un espíritu puro y simple, es sin corrupción, sin ninguna sombra de cambio. 409. Donde hay composición, hay algún tipo de repugnancia de una parte contra la otra. Y donde hay repugnancia, hay capacidad de disolución. Dios, en cuanto a su infinita espiritualidad, no tiene nada en su propia naturaleza que le sea contrario. No puede tener nada en sí mismo que no sea él mismo. El mundo perece, los amigos cambian y se disuelven, los cuerpos se moldean, porque son mutables. Dios es un espíritu en la más alta excelencia y gloria de los espíritus, nada está más allá de él, nada por encima de él, ninguna contrariedad en él. Este es nuestro consuelo, si nos consagramos a él, este Dios es nuestro Dios, este espíritu es nuestro espíritu. Este es nuestro todo, nuestro inmutable, nuestro incorruptible apoyo, un espíritu que no puede morir y dejarnos. Inferencia 4. Si Dios es un espíritu, vemos cómo solo podemos conversar con él por medio de nuestros espíritus. Los cuerpos y los espíritus no son adecuados el uno para el otro, solo podemos ver, conocer, abrazar a un espíritu con nuestros espíritus. No nos juzga por nuestras acciones corporales, ni nuestras devociones externas por nuestras máscaras y disfraces. Fija su mirada en el marco del corazón, inclina su oído a los gemidos de nuestros espíritus. No se complace en la pompa exterior. Él no es un cuerpo, por lo tanto, la belleza de los templos, la delicadeza de los sacrificios, los humos del incienso, no le son agradecidos, por ellos, o por cualquier acción externa. No tenemos comunión con él. Un espíritu, cuando se rompe, es su delicioso sacrificio. 410. Por lo tanto, debemos tener nuestros espíritus preparados para él, ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. 411. Para que podamos estar en una posición para vivir con él, y tener una relación con él. Nunca podemos estar unidos a Dios sino en nuestros espíritus, los cuerpos se unen con los cuerpos, los espíritus con los espíritus. Cuanto más espiritual es algo, más estrechamente se une. El aire tiene la unión más estrecha, nada se reúne más pronto que eso, cuando las partes se dividen por la interposición de un cuerpo. Inferencia 5. Si Dios es un espíritu, solo puede ser la verdadera satisfacción de nuestros espíritus. El espíritu solo puede estar lleno de espíritu, el contenido fluye de la semejanza y la idoneidad. Como tenemos una semejanza con Dios en cuanto a la naturaleza espiritual de nuestra alma, así no podemos tener satisfacción sino en él. El espíritu no puede estar realmente satisfecho con lo que es corpóreo, como una bestia no puede deleitarse en la compañía de un ángel. Las cosas corpóreas no pueden saciar a un espíritu hambriento, como el espíritu puro no puede alimentar a un cuerpo hambriento. Dios, el más alto espíritu, solo puede alcanzar un contenido pleno a nuestros espíritus. El hombre es el Señor de la creación, nada por debajo de él puede ser apto para su conversación, nada por encima de él se ofrece a su conversación sino Dios. No tenemos correspondencia con los ángeles. La influencia que ejercen sobre nosotros, la protección que nos brindan, es secreta y no discernida, pero Dios, el más alto espíritu, se nos ofrece en su Hijo, en sus ordenanzas, es visible en toda criatura. Se nos presenta en toda providencia, a él debemos buscar, en él debemos descansar. Dios no descansó de la creación hasta que hizo al hombre, y el hombre no puede descansar en la creación hasta que no descanse en Dios. Solo Dios es nuestra morada. 412. Nuestras almas solo deben anhelarlo. 413. Nuestras almas solo deben esperar en él. El espíritu del hombre nunca se eleva a su gloria original, hasta que sea llevado en las alas de la fe y el amor a su copia original. El rostro del alma es más bello cuando se vuelve hacia el rostro de Dios, el Padre de los espíritus, cuando el espíritu derivado se fija en el espíritu original, tomando de él la vida y la gloria. El espíritu es solo el receptáculo del espíritu. Dios, como espíritu, es nuestro principio, por tanto, debemos vivir en él. Dios, como espíritu, tiene alguna semejanza con nosotros como su imagen, por lo tanto, solo debemos satisfacernos en él. Inferencia 6. Si Dios es un espíritu, debemos cuidar al máximo aquello en lo que somos semejantes a Dios. El espíritu es más noble que el cuerpo, por lo tanto, debemos valorar nuestros espíritus por encima de nuestros cuerpos. El alma, como espíritu, participa más de la naturaleza divina, y merece más de nuestros cuidados más selectos. Si tenemos algún amor a este espíritu, debemos tener un verdadero afecto a nuestros propios espíritus, como si llevaran un sello de la divinidad espiritual, la más importante de todas las obras de Dios.
Como se dice de Behemoth, Job Excel. 19. Lo que es más la imagen de este inmenso espíritu, debe ser nuestro querido. Así llama David a su alma, Salmo 35. 17. Debemos cuidar aquello en lo que no participamos de Dios. ¿Y no deleitarnos en la joya que lleva su propia firma? Dios no solo fue el constructor de los espíritus y el fin de los espíritus, sino la copia y el ejemplo de los espíritus. Dios no participa de ninguna corporeidad, es puro espíritu. Pero ¿cómo actuamos? Como si fuéramos solo materia y cuerpo. No tenemos sino poca bondad para este gran espíritu, así como para el nuestro, si no nos ocupamos de su descendencia inmediata, puesto que no solo es espíritu, sino el Padre de los espíritus. 414. Inferencia 7. Si Dios es un espíritu, cuidémonos de los pecados que son espirituales. Pablo distingue entre la inmundicia de la carne y la del espíritu. 415. Con una contaminamos el cuerpo, con la otra contaminamos el espíritu, que, por su naturaleza, es afín al Creador. El mal que se hace a un príncipe es peor que el que se hace a un súbdito inferior. Cuando hacemos de nuestros espíritus, que son los más parecidos a Dios en su naturaleza, y que están formados según su imagen, un escenario para que actúen las imaginaciones vanas, los deseos perversos y los afectos inmundos, agraviamos a Dios en la excelencia de su obra, y reflexionamos sobre la nobleza del modelo. Lo agraviamos en la parte en la que ha estampado el carácter más señalado de su propia naturaleza espiritual. Manchamos aquello por lo que solo tenemos conversación con él como espíritu, que él ha ordenado que lo represente más inmediatamente en esta naturaleza, de lo que pueden hacerlo todas las cosas corpóreas del mundo, y hacemos que ese espíritu con el que deseamos estar unidos no sea apto para tal nudo. La espiritualidad de Dios es la raíz de sus otras perfecciones. Ya hemos oído que no podría ser infinito, omnipresente, inmutable, sin. Los pecados espirituales son la mayor raíz de amargura en nosotros. Así como la gracia en nuestros espíritus nos hace más semejantes a un Dios espiritual, los pecados espirituales nos llevan a una conformidad con un diablo degradado. 416. Los pecados carnales nos cambian de hombres a brutos, y los pecados espirituales nos despojan de la imagen de Dios por la imagen de Satanás. No debemos de ninguna manera hacer de nuestros espíritus un estercolero, que llevan en sí el carácter de la naturaleza espiritual de Dios, y fueron hechos para su residencia. Por lo tanto, comportémonos con Dios de todas las maneras que la naturaleza espiritual de Dios nos exige.